me gusta algún cantante de tango uruguayo o argentino. No soy muy de tangos, pero pues tengo que oír a alguien de Oigo a Gardel, ¿para qué me meto en líos? Eh, y hay dos o tres cosas de Gardel que me gustan mucho, ¿no? Alguna con la que me identifico, y que si soy así, ¿qué voy a hacer? Pues es como uno de mis himnos. Pero no soy muy de tangos, soy más de Citarrosa toda la vida, por ejemplo, ¿no? Como cantante uruguayo, como compositor uruguayo, como buena persona uruguaya que era, hice mucho y me gusta mucho y todavía escucho de vez en cuando, así, nunca me pongo a escuchar a Gardel, pero sí todavía de vez en cuando me pongo a escuchar a Alfredo Citarrosa y su Doña Tomasa y su violín de Becho y su guitarra negra. Conocí a Alfredo Citarrosa. Lo conocí cuando vino exiliado a México. Lo conocí cuando se regresaba a Uruguay la última vez, el último concierto que dio, que lo dio en la casa de alguien, en una mansión. Así, personas ricos de izquierda que tenemos. Luego me acuerdo que dio un concierto maravilloso y yo llegué a comentar con él que cuando lo detuvieron en Uruguay, yo había recorrido las peñas folclóricas en México. A ver, uno es joven y tiene derecho al idealismo. Puse 4 o 5 canciones de Citarrosa en la guitarra y yo cantando con mis limitaciones, pero con todo mi entusiasmo, y me fui a cantarlas denunciando el arresto de Alfredo Citarrosa, y él me lo agradeció muchísimo y decía que y pedía vino para que bebiéramos juntos, y luego tiraba vino en la tierra para que la tierra bebiera con nosotros. Una cosa muy bonita y muy poética. Era muy dado a esto, Alfredo. Y cuando vino a México por última vez, que fue en el 96, vino al Festival y Foro por los Derechos Humanos en Querétaro, cuando yo era corresponsal de Excelsior en Querétaro, San Juan del Río. Entonces estuve con él, le hice una larga entrevista para Excelsior, y él, de veras, es un hombre que siempre creyó, el comunismo ya viene, y le emocionaba mucho, porque él era comunista de los que pensaban que era la salvación de la humanidad, no de los que querían gulags y dictadura y una vida gris y horrible para los trabajadores como la que les daba, la que les dio a los trabajadores de la Unión Soviética o Cuba. Él tenía todo el idealismo incomprensible y defendible en las personas que tienen esas creencias cuando son sinceras y honestas. Y así decía, era el titular de la última entrevista que le hice a Citarrosa. Volvió a Uruguay, pocos meses después murió. Era, viene el comunismo, viva la alegría o algo por el estilo. Así era un grande Alfredo Citarrosa, de verdad. Un grande, y él sigue siendo de las personas de aquella época y de aquellos mundos a los que más escucho. Pues ya no escucharía yo, por ejemplo, a Biglietti o a gente así, ¿no? Ando en otra cosa.